Gracias, presidente. Nosotros vamos a votar en contra de este proyecto porque creemos que es un proyecto que está hecho a medida para los negacionistas del terrorismo de Estado y que usan el dolor para fortalecer una visión fascistoide de la historia. Y que solo importa sacar esta ley y obtener la reparación económica. Y nada más, porque aparte si importara la reparación moral estarían acá en sala y no tendría que haber bancado la mitad de la sesión el quórum de Frente Amplio. Y si importara la reparación de la omisión del Estado en las acciones violentas de grupos organizados y armados con fines políticos, tendrían que cambiar la fecha. Tendrían que cambiar la fecha. Pero no importa nada, solo importa la reparación económica. Y usan el dolor para eso. Y por eso nosotros no estamos de acuerdo, porque este proyecto de ley es para otra cosa. Es para fortalecer una idea. La violencia política en el Uruguay de la posguerra vino de la mano del fascismo y del antisemitismo en este país. Y no vino de la mano de la izquierda. En este país existieron organizaciones políticas que utilizaron las armas con objetivos políticos desde los años 40. Alerta, Mondel, el MDL, contando con complicidad de agentes del Estado, con redes ilegales de información y espionaje. El periodo delimitado en este proyecto deja fuera toda la escalada de violencia política que arranca en el Uruguay en los 50 y estuvo organizada por la extrema derecha y por los antisemitistas. Y excluye un montón de víctimas. Y vamos a demostrar por qué está pensado a medida para un sector mínimo y que usa el dolor. Porque estamos de acuerdo con la declarada intención de reparar los daños de las víctimas de la violencia política por acción o por omisión del Estado, pero el problema es que este proyecto está lejos de cumplir con esa finalidad. Contrariamente, profundiza las injusticias al dejar por fuera injustificadamente a víctimas y dando a entender una visión muy parcial. Primero, la periodización que mis compañeros han planteado. No reviste ninguna coherencia. ¿Por qué? Porque no se trata de un periodo completo de la crisis previa a la dictadura, ni se trata del periodo de la dictadura, ni guarda relación con el comienzo ni el final de los grupos organizados que utilizaron la violencia armada en nuestro país. Entonces, lo único que hace es mostrar una visión parcial. Los impulsores del proyecto señalan que esta periodización es administrativa, que hay que poner una fecha. ¿Quién se lo cree, señor presidente? ¿A quién piensan que se lo va a creer? ¿El pueblo uruguayo? ¿El pueblo uruguayo piensan que va a creer que esto es una fecha administrativa? No sé a quién le están hablando, pero al pueblo uruguayo creo que no le pueden hablar con este nivel de ingenuidad. Poner esta fecha implica necesariamente interpretar la historia de esta forma que la están interpretando y justificando y asumiendo una posición. Hay que asumir lo que se está planteando en esta ley. Hay que asumir y hacerse cargo de lo que se está haciendo. Y cuando se le cuestiona lo que se responde, por ejemplo, es que se usa el ejemplo de la ley de amnistía. Pobrísima excusa, porque ya hay abundante registro público y evidencia histórica de los grupos violentos que cometieron delitos contra civiles en los años anteriores. Porque la historiografía lentamente en este país avanza. Y hay grupos que aparte tenían complicidad del Estado y de la doctrina de la seguridad nacional.
La Asociación de Lucha Ejecutiva y Repudio contra los Totalitarismos en América, el Movimiento Nacional para la Defensa de la Libertad, el Movimiento Estudiantil por la Defensa de la Libertad, la Liga Oriental Antisemita, la Legión Artiguista. Podría ponerme a leer cada uno de los actos violentos, terroristas, de las acciones violentas cometidas en el 61, en el 60, en el 62, para explicar cómo esta ley no tiene ningún tipo de sentido. Pero ya lo han hecho mis compañeros. Pero quiero plantear, señor presidente, que excluir todos los hechos gravísimos anteriores al 62 no es lo único que hace esta ley para tomar postura. También lo hace definiendo la fecha final del proyecto, que es el final que toma como final del periodo el 76. El artículo 1 habla de hechos ilícitos perpetrados por integrantes de grupos organizados y armados con fines políticos. Y anexa, como ya se han planteado, ha cambiado mucho, porque fue un tratamiento muy particular, pero ha presentado una serie de nombres. El de Abdala ya se explicó que es gravísimo error. Pero ¿sabe qué nombre también estaba? El de Botti, el de Roberto Botti. Un torturador, un represor que va a ser reparado, bueno, o quienes sean reparados, cuya muerte en el 76 fue atribuida en un tiroteo a efectivos de distintas unidades militares, por ejemplo. Y esa es una de las posibilidades de explicación que tienen para poner el año 76. Entonces, yo sugeriría, lo hemos sugerido muchas veces, pero que se revise un poco la argumentación sobre el periodo histórico, porque no se sostiene. En declaraciones públicas, los impulsores del proyecto aseguran que no pretenden limitarse a ninguna orientación ideológica. Pero, sin embargo, el listado de reparaciones no incluye a los numerosos casos de violencia política cometidos por bandas de extrema derecha en el mismo periodo, no anterior, como intenté argumentar ya en los minutos anteriores, sino tampoco ni siquiera en el mismo periodo. Aún de los que hay documentación y evidencia histórica públicamente disponible. Entonces, si hay intención de reparar a todas las víctimas de grupos violentos, ¿por qué no se tuvo en cuenta? ¿Por qué? ¿Por qué no lo incluyeron? Por lo menos para dar una señal, por lo menos para hacernos creer que sí, de verdad, era para todos. Después de los hechos que mencioné, del 61, del 60, de violencia armada de grupos de extrema derecha, seguiría una ola de atentados de extrema derecha contra civiles en el 62. Creo que uno de los más evidentes, que podemos pensar más explícitos, es el del 6 de julio del 62, el ataque a Soledad Barret. En Montevideo fue secuestrada y agredida Soledad Barret, una joven exiliada paraguaya. Fue obligada a subir a un automóvil, golpeada y marcada en sus muslos con 2 grandes cruces esvásticas. Previamente había sido obligada a gritar «¡Viva Hitler! ¡Viva la OAS!», tras amenazarla con lastimar sus senos. Les escuchó decir «Ya le hicimos la gamada, por ahora basta». Era gente que se organizaba para perseguir partidos políticos, racistas, y que sus métodos eran a través de atentados terroristas. Tenían explosivos
secuestraban gente, tenían un modelo bastante claro de extrema derecha. En el 62 fue agredido un médico argentino residente en Montevideo, quien declaró que antes de ser marcado con una esvástica en el muslo de la pierna derecha había recibido la siguiente orden: grita viva Hitler o te liquidamos o capamos. No lo incluyeron en el listado. También le hicieron gritar mueran los judíos. Hacia fines del 62, el Servicio de Inteligencia y Enlace recibió muchísimas denuncias de llamadas telefónicas y de esquelas anónimas, en general con epítetos denigrantes también hacia los judíos. Puedo seguir porque el bebé muerto del 62 es uno de los ejemplos de terrorismo de extrema derecha y muchos más. Pero entonces, ante la abrumadora evidencia de los casos que se están excluyendo explícitamente, porque no los pusieron ni para figurar, y la comparación reiterada de los promotores del proyecto con las leyes de reparación a víctimas del terrorismo de Estado, no podemos dejar de preguntarnos si la pretensión del proyecto es equiparar esto a las acciones de grupos particulares, reeditando la teoría de los dos demonios que pretende servir de justificación al terrorismo de Estado. Entonces vamos a volver a reiterar y recordar que el terrorismo de Estado no es equiparable con delitos de grupos particulares, al haberse llevado a cabo por fuerzas públicas cuyo objetivo primordial es precisamente proteger a la ciudadanía. El Estado no puede equiparar la gravedad de sus propias acciones, de la persecución política sistemática con las herramientas de la policía y las Fuerzas Armadas, de la tortura, de la desaparición forzada, llevada adelante por sus propios funcionarios y con recursos públicos, con las acciones de ninguna organización particular. Y no es lo mismo tener una responsabilidad por omisión en la seguridad que por acción directa de las fuerzas públicas, atentando contra sus propios ciudadanos. Desde una perspectiva democrática es de extrema gravedad obviar esta diferencia, desdibujando los límites fundamentales que debe tener el Estado en el uso legítimo de la fuerza. Si no es esto lo que el proyecto pretende, como han declarado algunos de sus impulsores, deberían contar con una mínima fundamentación. Este conjunto de incongruencias, señor presidente, deja claro que este proyecto no busca reparar daños, sino reinterpretar la historia, de una manera que no aporta a profundizar la búsqueda de verdad y justicia en la que el Estado uruguayo se ha comprometido. A esta inequidad en la reparación se suma el hecho de que las bandas de ultraderecha permanecieron impunes y hasta hoy vemos atentados violentos frecuentes contra los sitios de la memoria. Estos hechos tienen una evidente sintonía con una visión parcial de la historia reciente y la teoría de los dos demonios, hasta al que este proyecto, para mí, fomenta. Sí, y los grupos de extrema derecha... En el uso de la palabra, por favor. Gracias. Los grupos de extrema derecha en Uruguay son una amenaza para la democracia. El neonazismo en Uruguay es una amenaza para la democracia. Y los vemos, se sacan fotos con remeras con simbología nazi. Y después terminan en el Parlamento, señor presidente. Después terminan en el Parlamento, siendo suplente de diputados. Una reparación genuina debe esclarecer y definir cabalmente los hechos que pretende reparar, sin diluir responsabilidades, con periodizaciones arbitrarias de la historia. Una reparación de daños debe empezar por los delitos de lesa humanidad que el propio Estado uruguayo llevó adelante y perpetúa hasta hoy, como la desaparición forzada de personas, sostenida por pactos cómplices de silencio. No hay una reparación real posible sin verdad y justicia para todas las víctimas. Está bien que el Estado repare por errores de particulares, más cuando los errores son en base a ideas y son errores sistemáticos. Si nosotros pensamos en eso, que está bien,
y pensamos que quienes ejercen violencia y tienen una base ideológica, tenemos que pensar, si eso es una hipótesis que acordamos todos y que estamos de acuerdo, tenemos que pensar que hay otras formas de ejercicio sistemático de la violencia hacia determinadas poblaciones y que en Uruguay se ejerce un ejercicio sistemático de la violencia hasta a determinadas poblaciones. Si vamos a empezar a reparar las omisiones del Estado, hay muchas para ponernos a reparar. Por ejemplo, las víctimas del negacionismo del terrorismo de Estado, ¿no merecen ser reparadas? Gracias, señor presidente.